Las botas con puntera de acero resonaban contra el frío suelo de hormigón de la base de San Fernando a las 4:30 de la mañana. Cada paso era un golpe de martillo de autoridad. «Levántate, perdedora». La voz del instructor Mason cortó la oscuridad mientras pateaba la litera inferior donde yacía Paige Walker, acurrucada bajo una manta raída. Ella se sentó lentamente, con el cabello castaño enredado cayendo sobre su rostro pálido, los hombros delgados temblando en el frío previo al amanecer. «Te estoy hablando a ti, turista», rugió Mason, arrancando la manta con fuerza violenta. El cuartel albergaba a otras 20 reclutas mujeres, y una risa nerviosa se extendió por la habitación como una enfermedad. Nadie quería asociarse con el ratón de buena voluntad, como la habían bautizado. Tank Wagner descendió de la litera superior. 90 kilogramos de puro músculo empaquetados en un cuerpo que podía romper huesos con un apretón de manos. «¿Por qué no te vas a casa con mamá, bebé?». La empujó con fuerza, enviándola a rodar por el frío suelo. La risa estalló mientras Paige luchaba por ponerse de pie, con las manos temblando y marcadas con moretones morados, evidencia de 3 semanas de tormento implacable. El comandante Derek Hess apareció en la puerta, sus ojos azul hielo encontrando a Paige con repulsión sin disimulo. «Walker», su voz cortó el aire como una hoja. «Hoy es el día de evaluación de combate. Mejor prepárate para la eliminación». Una sonrisa cruel jugaba en las comisuras de su boca y algo más oscuro parpadeaba detrás de sus ojos. «En 15 minutos, todo termina para ti». Si ya sientes ese fuego en el pecho al ver a Paige soportar esta crueldad, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Tu apoyo a través del botón de gracias abajo es lo que me mantiene trayéndote estas poderosas historias de guerreros ocultos y justicia definitiva. Significa más de lo que imaginas. Ahora, veamos de qué está hecha realmente Paige Walker. El aire de la mañana mordía la piel expuesta mientras Paige cojeaba hacia el campo de entrenamiento. Sus pantalones de chándal comprados en Goodwill colgando sueltos en su figura esquelética, zapatillas de descuento tan gastadas que las suelas aleteaban con cada paso. 3 semanas atrás, había llegado a la base de San Fernando con nada más que una maleta maltrecha unida con cinta adhesiva, convirtiéndose inmediatamente en el blanco de cada broma, de cada impulso cruel que la cultura militar a veces engendra en sus rincones más oscuros. «Mírenla», se burló Lance Rivera. El recluta chico de oro que había superado todas las pruebas físicas desde el primer día. Apuesto a que se perdió camino al albergue para indigentes. Su grupo de seguidores estalló en risas, el sonido agudo y feo en el aire del amanecer. Paige mantenía los ojos bajos, ajustando su postura de una manera peculiar, distribuyendo el peso de forma diferente a la posición de combate estándar que les habían enseñado. Nadie lo notó excepto el sargento Kemp, quien estaba al borde del campo de entrenamiento con un portapapeles, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras hacía una anotación. «El ejercicio de combate de hoy es simple», anunció Mason, merodeando el círculo de reclutas como un depredador. «Entrenamiento 1 contra 1. El ganador se queda. El perdedor hace las maletas». Su mirada se posó en Paige con satisfacción depredadora. «Walker, tú primero». Tank Wagner dio un paso adelante antes de que alguien se ofreciera, crujiendo sus nudillos con menis teatral. «Yo me encargo de la turista. Alguien tiene que sacarla de su miseria». La multitud se apartó, formando un círculo que parecía más un foso de gladiadores que un ejercicio de entrenamiento. Aye se posicionó para tener la mejor vista y había algo inquietante en su intensidad. La forma en que su mandíbula se tensaba mientras observaba a Paige entrar en el ring improvisado. No era el desdén casual de un instructor viendo a un recluta débil. Era algo personal, algo que corría más profundo de lo que nadie podía adivinar. Mientras Paige empujaba su cabello enredado detrás de las orejas, una tenue cicatriz se hizo visible en su muñeca, una marca en forma de V que parecía demasiado precisa para ser accidental. Rodó los hombros una vez, 2 veces, luego se asentó en su postura. Tank cargó inmediatamente. Todos los 90 kilogramos de músculo y furia dirigidos al centro de la mujer más pequeña. Lo que sucedió después fue lo suficientemente sutil como para que la mayoría lo pasara por alto. Paige no esquivó dramáticamente ni contraatacó.
Simplemente cambió su peso, pivotando sobre su pie trasero de una manera que envió el impulso de Tang llevándola más allá, los puños golpeando nada más que aire. La mujer más grande tropezó, se atrapó contra las cuerdas y se giró con asesinato en los ojos. «Pelea de vuelta, cobarde», gritó alguien de la multitud. «Deja de correr», Helena Cruz, apenas 1,52 metros de altura y construida como un gorrión ella misma. Observaba desde los lados con ojos preocupados. Era la única que le había mostrado algo de bondad a Paige. Una botella de agua compartida aquí, una palabra tranquila de aliento allá. Ahora se encogía mientras Tank aterrizaba un puñetazo brutal en el estómago de Paige, doblándola con un jadeo áspero. «Patética», llamó Hayes, su voz llevando un filo de algo que podría haber sido decepción. ¿O era anticipación? «Acábala». Tank Wagner se preparó para el golpe de knockout. Un gancho que habría enviado a cualquiera a la enfermería. Pero en el último segundo, Paige giró su torso en un movimiento tan fluido que parecía agua fluyendo alrededor de una roca. El puño de Tank silbó pasando su oreja y el impulso de la mujer más grande la envió chocando contra la colchoneta de entrenamiento de cara. «Esquive afortunado», murmuró Mason, pero sus ojos se habían aguzado. «Levántate, Wagner. Deja de jugar». El reloj táctico de Paige, rayado pero aún funcional, mostraba su ritmo cardíaco elevado a través de sus sensores biométricos militares. La tecnología avanzada de monitoreo de salud, originalmente desarrollada para operadores de fuerzas especiales en condiciones extremas, rastreaba niveles de estrés y rendimiento físico en tiempo real a pesar de su apariencia gastada. La carcasa de titanio del dispositivo y el cristal de zafiro habían sobrevivido innumerables misiones, continuando proporcionando datos fisiológicos críticos incluso mientras Paige interpretaba el papel de recluta indefensa. Tank se puso de pie, el rostro enrojecido por la humillación y la rabia. Esta vez se acercó con más cuidado, lanzando jabs calculados que Paige apenas evitó. Cada esquive parecía más desesperado que el anterior, para la multitud. Parecía que simplemente estaba retrasando lo inevitable. Pero la pluma del sargento Kim se movía más rápido sobre su portapapeles, documentando algo que los otros no podían ver. La forma en que los pies de Paige nunca se cruzaban, como su respiración permanecía controlada a pesar del pánico aparente, los microajustes que la mantenían perfectamente equilibrada incluso mientras tropezaba. «Basta de jugar», ladró Hayes de repente. Y había verdadera ira en su voz. «Se supone que esto es entrenamiento de combate, no un recital de baile. Wagner, derríbala o ambas están fuera». La amenaza galvanizó a Tank en acción. Se lanzó adelante con un rugido, abandonando la técnica por fuerza bruta. Paige retrocedió, tropezó con sus propios pies, o pareció hacerlo, y cayó con fuerza. Tank saltó, lista para llover puñetazos. Pero las piernas de Paige se levantaron en el ángulo perfecto, atrapando a la mujer más grande en el estómago y usando su propio impulso para voltearla por encima. Tank golpeó el suelo con un sonido como un saco de hormigón cayendo desde altura. El silencio cayó sobre el campo de entrenamiento. Entonces Mason forzó una risa. «Suerte ciega. Incluso un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día». Pero Hayes no se reía. Su rostro se había quedado inmóvil, vigilante, como un cazador que acababa de vislumbrar una presa inesperada. «Walker», dijo en voz baja, y algo en su tono hizo que todos se inclinaran. «¿De dónde dijiste que eras?» Paige se puso de pie, manteniendo la cabeza baja. «De ningún lugar especial, señor. Solo por ahí». Su voz era pequeña, entrecortada. Nada como el tono de mando que casi se le había escapado cuando Tank la tenía acorralada. «Por ahí», repitió Hayes, saboreando la palabra como veneno. «Sal de mi ring, Cruz. Tú sigues». Mientras Paige cojeaba alejándose, Helena captó su mirada con una expresión de preocupación, pero no había tiempo para simpatía. Los ejercicios matutinos continuaron con brutal eficiencia, cada recluta desesperado por probar que pertenecía, que no serían ellos los enviados a casa en desgracia. La hora del almuerzo en el comedor era su propia forma de tortura.
Paige se sentó sola en la mesa más lejana, su bandeja sosteniendo las escasas sobras después de que todos los demás hubieran pasado por la línea. Comía mecánicamente, ojos desenfocados, aparentemente perdida en pensamientos. Fue entonces cuando Lance Rivera decidió hacer su movimiento. «¡Hey, turista!». Se acercó pavoneándose con su grupo. Cada paso calculado para máxima intimidación. Esto no es la cocina de sopa. Aquí comen los verdaderos infantes de marina. Y con crueldad deliberada, derribó su bandeja de la mesa, enviando la poca comida que tenía salpicando por el suelo. «Ops. Supongo que tendrás que lamerlo como el perro que eres». Todo el comedor estalló en risas. Incluso algunos instructores sonrieron, volviendo ojos ciegos al acoso. Paige se arrodilló para limpiar el desastre. Movimientos precisos y económicos cuando Elena intentó ayudar. Mason le ladró que se sentara. Deja que la turista limpie su propio desastre. Tal vez aprenda a sostener las cosas mejor. Mientras Paige limpiaba la comida derramada, sus manos se movían con una eficiencia que hablaba de práctica, no en limpieza, sino en completar tareas bajo observación hostil. Cuando se levantó, Elena logró pasarle media barra de proteínas. El pequeño acto de bondad casi invisible en el caos del comedor. ¿Alguna vez te han subestimado por cómo luces? Ver a Paige recibir estos golpes te hace preguntarte qué está pensando realmente. Deja un comentario abajo compartiendo un momento en que la gente te juzgó demasiado rápido. Leo cada uno. Ahora presta atención a la reacción de Ayes. La tarde trajo la prueba definitiva, el crisol. El legendario curso de obstáculos de la base de San Fernando diseñado para romper cuerpos y espíritus por igual. Los reclutas se alinearon en la salida, observando la serie de muros, cuerdas, fosos de lodo y obstáculos de alambre de púas que se extendían como un portal al infierno. Escuchen, ordenó Ayes, su presencia de alguna manera más intensa que de costumbre. Aquí es donde separamos a los infantes de marina de los turistas. Falla aquí y te vas. Sin segundas oportunidades, sin excusas. Sus ojos encontraron a Paige en la fila. Algunos de ustedes no pertenecen aquí. El crisol lo probará. Fueron en oleadas. Primero los de mejor rendimiento. Lance y su grupo atravesando con tiempos competitivos. Chang superando obstáculos por pura fuerza. Luego el grupo intermedio. Luchando pero determinados. Finalmente, el grupo de Paige, los rezagados, los que todos esperaban que abandonaran. Paige se acercó al primer obstáculo, un muro de 3,66 metros que requería ya sea fuerza excepcional en la parte superior del cuerpo o técnica perfecta, tomó carrera, y justo cuando estaba a punto de agarrar la cima. Mason apareció junto al muro y pateó la tabla de apoyo. «Ups», dijo con falsa inocencia. «Supongo que tendrás que hacerlo a la manera difícil, turista, sin la tabla». El muro era casi imposible para alguien del tamaño de Paige. Saltó, los dedos apenas rozando la cima antes de deslizarse hacia abajo. La multitud se burló. Intentó de nuevo, esta vez consiguiendo un mejor agarre, pero sus manos estaban resbaladizas por el sudor y posiblemente sangre de intentos anteriores. En el tercer intento, algo cambió en su enfoque. En lugar de ir directo, golpeó el muro en ángulo, usando sus pies para correr por el lado para altura extra, una técnica de parkour que definitivamente no estaba en ningún manual de infantería de marina. Lo superó, aterrizando en un rodillo controlado al otro lado. Ken hizo otra anotación, su expresión pensativa. La mandíbula de Ayes se tensó. La escalada de cuerda fue la siguiente, un ascenso de 9 metros que había reclamado más reclutas que cualquier otro obstáculo. Paige agarró la cuerda gruesa, y por un momento, sus manos se movieron para envolverla alrededor de su pierna en un patrón específico, de la misma manera que los escaladores de combate se aseguran para operaciones de cuerda rápida. Se atrapó deliberadamente torpeando el agarre y escalando lentamente, arduamente como alguien que nunca lo había hecho antes. A mitad de camino, Chang Wagner apareció en la cuerda adyacente. ¿Teniendo problemas, turista? Comenzó a sacudir violentamente la cuerda de Paige, tratando de desalojarla. Tal vez debería soltar. Ahorrar a todos el problema de verte fallar.
Las manos de Paige sangraban ahora, dejando manchas rojas en la cuerda. Pero se sostuvo, centímetro a centímetro, progresando a pesar del sabotaje. Cuando finalmente alcanzó la cima, Hayes estaba allí en la plataforma, de pie demasiado cerca para ser coincidental. Está sangrando en mi equipo, dijo en voz baja, tono solo para que ella oyera, poniendo sangre en cosas que no te pertenecen. Igual que antes, ¿verdad? Por primera vez, la máscara de Paige se resbaló. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él. Y por una fracción de segundo, había algo peligroso en ellos. Luego desapareció, reemplazado por la sumisión asustada habitual. No sé a qué se refiere, señor. No. Hayes se inclinó más cerca, y había algo casi desesperado en su intensidad. Me pareces familiar, Walker. Como alguien que conocí, alguien que debería estar muerto. El momento se extendió entre ellos, tenso como la cuerda en las manos sangrientas de Paige. Entonces el silbato de Mason sonó desde abajo, rompiendo el hechizo. Muévete, Walker. Otros reclutas esperan. La bajada fue donde Paige cometió su error, o lo que parecía un error. Su pie resbaló en una mancha de sangre. Y de repente, estaba cayendo. No la caída controlada de alguien que sabía cómo caer, sino un plumeteo genuino que la envió chocando contra el lodo desde 4,57 metros arriba. Golpeó con fuerza, el cuerpo arrugándose de una manera que hizo que incluso los espectadores crueles se encogieran. «Médico», gritó Elena, avanzando. Pero Mason bloqueó su camino. «Está bien, ¿verdad, turista?» Se cernió sobre la forma inmóvil de Paige. «Levántate o sal». Por largos segundos, Paige no se movió. Hayes había descendido de la plataforma y ahora estaba observando con una expresión difícil de leer. Anticipación, miedo, esperanza de que finalmente estuviera rota. Y entonces lentamente, dolorosamente, Paige se empujó hacia arriba. Lodo cubría la mitad de su rostro. Sangre corría de un corte en su frente y su brazo izquierdo colgaba en un ángulo que sugería daño serio. Estoy bien, jadeó, acunando su brazo. ¿Puedo continuar? Señor, necesita atención médica, intervino Kim, avanzando con asertividad inusual. Ese brazo podría estar roto. Hayes se volvió hacia él. ¿Pedí tu opinión, sargento? La recluta dice que está bien. Se volvió hacia Paige y su sonrisa era todo dientes. Aunque, si quieres renunciar, Walker, ahora es tu oportunidad. Baja médica. Sin vergüenza en admitir que no perteneces aquí. Paige se enderezó. Lodo y sangre haciéndola parecer algo salido de una zona de guerra. Con su mano buena, alcanzó su brazo herido y en un movimiento rápido colocó lo que claramente era un hombro dislocado de vuelta en su lugar. El chasquido fue audible a través del campo de entrenamiento. Varios reclutas se pusieron verdes. Chang dio un paso atrás involuntario. No renuncio, señor, dijo Paige, su voz firme a pesar del dolor que debía gritar a través de su cuerpo. Permiso para continuar el curso. Algo parpadeó en los ojos de Hayes. ¿Era reconocimiento? Miedo. Asintió lentamente. Por supuesto, Walker, continúa. El resto del crisol pasó en un borrón de dolor y determinación. Paige se arrastró por lodo bajo alambre de púas, su brazo herido arrastrándose inútilmente. Escaló redes de carga con una mano, cruzó vigas de equilibrio por pura voluntad, y completó tareas que deberían haber sido imposibles en su condición. Y a través de todo, Hayes observaba con intensidad creciente su presencia de mando usual reemplazada por algo que parecía casi pánico. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el campo de entrenamiento en tonos de sangre y sombra, los reclutas sobrevivientes se reunieron para la formación vespertina. Paige estaba al final de la línea, balanceándose ligeramente, pero aún erguida. Su uniforme estaba destruido, más lodo y sangre que tela. Su brazo estaba hinchado al doble de su tamaño normal. Pero estaba en posición de atención, ojos al frente, negándose a romper. Desempeño patético hoy, anunció Mason, merodeando las filas.
La mitad de ustedes no durará la semana, y algunos de ustedes, sus ojos encontraron a Paige, no deberían haber durado hoy. Esa noche, después de apagadas las luces, Paige yacía en su litera tratando de no mover su brazo herido. Los otros reclutas le daban amplio espacio como si el fracaso fuera contagioso. Solo Elena arriesgó detenerse en su litera, presionando un paquete frío en su mano. ¿Por qué lo aguantas?, susurró Elena, mirando alrededor para asegurarse de que no había instructores cerca. El acoso, el abuso, va más allá de lo normal, incluso para el campamento de entrenamiento. Es como si quisieran verte muerta. Paige estuvo callada por tanto tiempo que Elena pensó que se había dormido, entonces apenas audible. A veces los mejores cazadores fingen ser presas. Elena frunció el ceño, no entendiendo. ¿Qué significa eso? Pero Paige había cerrado los ojos, fingiendo dormir. Elena regresó a su propia litera, perturbada por la respuesta críptica a su alrededor. El cuartel se asentó en un silencio inquieto, roto solo por ronquidos ocasionales y el sonido distante de olas contra la costa gaditana a las 0300 horas. La puerta del cuartel se abrió silenciosamente. Una figura se deslizó dentro, moviéndose con sigilo practicado hacia la litera de Paige en la oscuridad. Era imposible identificar quién era, pero llevaban algo. Un llavero que tintineaba suavemente mientras se acercaban. Se detuvieron en la litera de Paige, mirando su forma inmóvil, luego continuaron hacia los casilleros de equipo al final del cuartel. Desde su litera, los ojos de Paige se abrieron solo una rendija, observando. La mañana siguiente trajo un infierno fresco. Cuando Paige fue a recuperar su equipo para el PT matutino, encontró desastre. Su rifle había sido desarmado y el percutor removido. Su chaleco antibalas había sido cortado con lo que parecía un cuchillo de combate, volviéndolo inútil. Sus botas habían sido llenadas con una mezcla de arena y lo que olía a adhesivo industrial. Walker. La voz de Mason retumbó a través de la habitación de equipo. ¿Qué demonios le hiciste a tu equipo? Paige miró la destrucción, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Yo, no sé, señor. Estaba bien anoche. La negligencia con equipo militar es motivo para despido inmediato, dijo Hayes, apareciendo como si hubiera estado esperando este momento. Recogió el chaleco dañado, examinando los cortes con disgusto teatral. Estos son miles de dólares de propiedad del contribuyente destruida porque no puedes cuidar tus cosas. Señor, alguien más, empezó Paige, luego se detuvo. ¿Alguien más? ¿Qué? Hayes se acercó, invadiendo su espacio personal. ¿Estás acusando a compañeros infantes de marina de sabotaje? Eso es una acusación seria. Walker, mejor ten pruebas si vas por ese camino. La habitación de equipo se había llenado con otros reclutas atraídos por el alboroto. Observaban con una mezcla de simpatía y alivio. Mejor ella que ellos. Tank sonreía desde la puerta y Lan se rió en voz alta. Sin excusas, señor, dijo Paige finalmente, ojos bajos. Asumo plena responsabilidad. Maldita sea que sí, intervino Mason. Lo pagarás con deberes extra por el próximo mes. Si duras tanto, mientras Paige recogía su equipo arruinado, notó algo más. Un pequeño objeto metido dentro de su bota dañada. Una moneda de desafío, vieja y gastada. Con un emblema que reconoció un fénix surgiendo de las llamas. Con el número 7 incorporado en el diseño, su mano se cerró alrededor rápidamente, ocultándolo de la vista. Alguien sabía. Alguien aquí sabía exactamente quién era ella. El entrenamiento de la mañana fue anunciado con fanfarria inusual. Escuchen, ordenó Hayes, su voz llevando a través del campo de desfile. Hoy hacemos algo especial. Ejercicios de fuego real en el bosque. Aquí es donde separamos a los verdaderos infantes de marina de los aspirantes. Una onda de excitación mezclada con miedo corrió por las filas. Los ejercicios de fuego real usualmente se reservaban para entrenamiento avanzado, no básico. Elena le lanzó a Paige una mirada preocupada, pero no había tiempo para discusión mientras se les ordenaba equiparse.
El teléfono satelital militar oculto en el puesto de mando de Aye se conectaba a través de canales encriptados diseñados para operaciones encubiertas. Este sistema avanzado de comunicación utilizando tecnología de encriptación cuántica originalmente desarrollada para activos de campo de la CIA permitía contacto no rastreable con cuentas offshore y traficantes de armas, del mercado negro. La capacidad del dispositivo para eludir todo monitoreo convencional lo hacía perfecto para coordinar traiciones, vender detalles de operaciones clasificadas al mejor postor sin dejar huellas digitales. Mientras los reclutas subían a los camiones de transporte, Paige notó varias cosas mal. Primero, había más instructores de lo usual y algunos rostros que no reconocía, hombres que se movían como operadores en lugar de sargentos de instrucción. Segundo, la ruta que tomaban llevaba lejos de las áreas de entrenamiento estándar hacia una sección de bosque marcada en mapas como prohibida. Tercero, Hayes iba en el vehículo principal, rompiendo el protocolo que decía que el CEO debería quedarse en base durante ejercicios de fuego real. El bosque era denso, oscuro incluso a la luz del día, con visibilidad limitada a quizás 20 metros, perfecto para una emboscada. El brazo herido de Paige latía mientras bajaba del camión, pero no mostró signo de dolor mientras los reclutas eran divididos en equipos de fuego. Walker, estás con los lavados, anunció Mason, agrupándola con los 3 reclutas más débiles, chicos que apenas podían sostener su rifle firme, mucho menos acertar objetivos bajo presión. Intenten no dispararse mutuamente. Elena terminó en el grupo de Paige por elección, ofreciéndose antes de ser asignada en otro lugar. Alguien necesita cubrirte la espalda, susurró mientras se movían a posición. Aye se dirigió a los reclutas reunidos una última vez. Las reglas son simples. Cada equipo se mueve por el bosque al punto de control designado. Objetivos emergentes aparecerán. Golpéenlos antes de que les golpeen. Rondas de paintball solo. Hizo una pausa, una extraña sonrisa cruzando su rostro. Para la mayoría de ustedes, equipo de seguridad puesto en todo momento. ¿Preguntas? Señor. Un recluta levantó la mano. ¿Qué quiere decir con la mayoría de nosotros? Algunos objetivos devolverán fuego con rondas SIM. Explicó Hayes. No letales, pero dolerán como el infierno. Considérenlo motivación para disparar primero y con precisión. Mientras los equipos se dispersaban en el bosque, Paige notó a los instructores que no reconocía extendiéndose en un patrón que parecía menos supervisión de seguridad y más una red táctica. Su mano se movió inconscientemente a su hombro donde debajo de la tela, el tatuaje del fénix parecía quemar con calor recordado. Manténganse cerca, murmuró a Elena, su voz diferente ahora, más baja, más autoritaria. Algo está mal aquí. Se movieron por la maleza, Paige tomando la punta a pesar de su herida. Sus movimientos habían cambiado sutilmente. La recluta torpe se había ido, reemplazada por alguien que se movía por el bosque como humo. Elena lo notó, pero no dijo nada, demasiado enfocada en no tropezar con raíces en la luz tenue. El primer objetivo surgió 50 metros adelante. Los 2 reclutas hombres en su grupo dispararon salvajemente, paintball salpicando árboles en ninguna parte cerca del blanco. Elena logró rozarlo en su tercer tiro. Paige no había disparado en absoluto. Su arma sostenida lista pero sin disparar. Walker, ¿qué demonios estás haciendo? Siseó uno de los hombres. Dispara. Pero Paige estaba escuchando algo más. El bosque mismo. Los pájaros se habían callado. En la distancia, una rama se quebró con el peso de algo más pesado que la fauna local. Sus ojos rastrearon movimiento en las sombras que no coincidía con el patrón de otros equipos de reclutas. Fue entonces cuando el primer tiro real sonó. No era un paintball. El crack de un rifle disparando rondas vivas es inconfundible para cualquiera que lo haya oído. Y el árbol junto a la cabeza de Elena explotó en una lluvia de astillas. Ella gritó, cayendo plana mientras el entrenamiento entraba en acción. Abajo. Todos abajo. La voz de Paige cortó el caos con autoridad de mando que hizo que los reclutas aterrorizados obedecieran instantáneamente. Más tiros siguieron, caminando patrones sistemáticos por su posición.
Esto no era acoso o entrenamiento agresivo. Esto era una ejecución. ¿Qué está pasando? Jadeó Elena, presionándose contra la tierra mientras balas silbaban arriba. La mente de Paige corría, calculando ángulos, contando tiradores, al menos 4, posicionados para cortar la retirada. Espaciado profesional, campos de fuego superpuestos. Estos no eran instructores jugando a soldados. Estos eran asesinos, y Hayes la había llevado directo a ellos. Escuchen con atención, dijo Paige, su voz calmada a pesar del caos. Cuando diga muévanse, corran hacia ese tronco caído a las 2. Manténganse bajos. Patrón zigzag. No paren por nada. ¿Pero qué hay de ti? Paige se levantó de la cobertura. Su rifle de paintball de repente escupiendo rondas con precisión mecánica. No a los objetivos emergentes, sino a los destellos de cañón en los árboles, los tiradores. No esperando fuego de retorno, se agacharon reflexivamente. Compró segundos. Pero segundos eran todo lo que Paige necesitaba. Su equipo corrió hacia el tronco mientras ella los cubría, moviéndose y disparando con economía de movimiento que pertenecía a un campo de batalla, no a un campo de entrenamiento. Uno de los tiradores ocultos cometió el error de romper cobertura para un mejor ángulo. El paintball de Paige lo atrapó en el centro, una ronda no letal que sin embargo marcó su posición para lo que venía después. Rodó detrás de un árbol justo cuando el fuego de retorno masticaba el suelo donde había estado desde su nueva posición. Podía ver que Elena y los otros habían llegado a relativa seguridad, pero aún estaban clavados y los tiradores ajustaban posición para un mejor ángulo. Fue entonces cuando la voz de Hayes crepitó por la radio de alguien. Lo suficientemente cerca para que Paige oyera. Confirmen el objetivo. Necesito confirmación visual antes de terminar esto. Objetivo singular. Esto no era sobre eliminar reclutas débiles. Esto era sobre eliminarla a ella. Hayes sabía de alguna manera que había descubierto quién era y estaba tratando de terminar lo que había empezado 3 años atrás en un desierto diferente, bajo un cielo diferente. La mano de Paige se movió a su hombro dañado, dedos encontrando el punto exacto donde metralla de un IED había rasgado músculo y hueso. El mismo IED que Hayes había navegado misteriosamente alrededor con su convoy, dejando a su unidad conducir directo a la zona de muerte. 15 buenos operadores muertos porque alguien había vendido su ruta al enemigo. Y ahora el vendedor estaba tratando de atar su último cabo suelto. Un nuevo sonido cortó el tiroteo. El distintivo WOMP de un lanzagranadas. La ronda explosiva golpeó a 20 metros del tronco donde Elena se refugiaba, lloviendo tierra y escombros. No lo suficientemente cerca para matar, pero la siguiente estaría ajustada. ¡Corran!, gritó Paige, rompiendo cobertura de nuevo. Pero esta vez, no retrocedió. Cargó hacia el tirador más cercano, usando los árboles para cobertura, cerrando distancia con velocidad aterradora. El tirador, tomado por sorpresa por el movimiento agresivo, giró su rifle para rastrearla demasiado lento. Paige lo golpeó bajo, conduciendo un hombro en su estómago y siguiendo con un golpe de codo que lo dejó frío. Agarró su rifle, un M4 con rondas vivas, no el arma de paintball que le habían dado, e inmediatamente puso rondas hacia las otras posiciones. Fantasma 7 en combate, llamó, usando su viejo signo de llamada deliberadamente. 3 años tarde para una reunión. ¿No crees? El efecto fue inmediato. El tiroteo paró, reemplazado por charla de radio frenética. Oyó la voz de Hayes más alta ahora, estresada. Imposible. Fantasma 7 está muerta. Lo confirmé yo mismo. ¿Lo hiciste? Llamó Paige de vuelta. Moviendo posición inmediatamente después de hablar. ¿O solo confirmaste que me dejaste morir? Gran diferencia. Deberías haberte quedado muerta. La voz de Hayes había perdido todo pretexto de control ahora. ¿Sabes lo que me costaste? ¿Qué significó tu supervivencia? Sé lo que significó la muerte de mi equipo, respondió Paige, flanqueando izquierda para un mejor ángulo. 15 millones en dinero de sangre de la red de Hassan. ¿Cuánto neteo cada vida, Derek? 1 millón por alma.
Más tiradores convergían en su posición ahora. Contó al menos 6, probablemente más contratistas profesionales. No el tipo de músculo que salía barato. Hayes había invertido recursos serios en esta operación de limpieza. Pero había cometido un error. La había subestimado de nuevo. Igual que hace 3 años, Paige se movió por el bosque como la muerte misma, usando cada truco aprendido en una década de operaciones especiales. Volvió sus números en contra, forzándolos a verificar fuego para evitar golpearse mutuamente. Usó el terreno, apareciendo donde no esperaban, vanishing antes de que pudieran responder. Y todo el tiempo, los mantuvo lejos de Elena y los reclutas, que casi estaban libres. Pero incluso los fantasmas pueden ser acorralados. Un culata de rifle atrapó su hombro herido, girándola. Rodó con el impacto, se levantó disparando, pero su cargador estaba vacío. 3 tiradores cerraron, armas apuntadas. Esto era la ejecución que Hayes había planeado todo el tiempo. Fue entonces cuando Elena gritó. Uno de los contratistas había alcanzado al grupo huyendo. Su arma apuntada al grupo aterrorizado. La elección fue instantánea e inevitable. Paige lanzó su rifle vacío al tirador más cercano y corrió hacia Elena, sabiendo que nunca llegaría a tiempo, sabiendo que los hombres de Hayes la cortarían antes de dar 3 pasos. El mundo explotó en caos. Fuego de armas automáticas, pero no de donde esperaba. Los contratistas amenazándola de repente recibían fuego desde la línea de árboles. Tiros profesionales que derribaron a 2 antes de que pudieran reaccionar. El tercero giró, buscando la nueva amenaza, y Paige lo derribó con un golpe a la garganta. Inteligencia militar. Todos congélense. El sargento Kim emergió de la cobertura. Arma lista. Seguido por un escuadrón completo de operadores en equipo táctico. Comandante Hayes está arrestado por traición, conspiración y el asesinato de 15 miembros del servicio de las Fuerzas Armadas. Hayes intentó correr. Después de todo, la planificación, la trampa cuidadosa, los asesinos contratados, intentó correr como un criminal común. Paige lo interceptó antes de que hiciera 10 metros. Su placaje lo llevó de cara al suelo. Hola, comandante, dijo, presionando una rodilla en su espalda mientras el equipo de Kim aseguraba a los otros contratistas. ¿Me extrañaste? Se retorció para mirarla, y ella le dejó ver todo, el tatuaje del fénix ahora visible a través de su camisa rasgada, el profesionalismo frío en sus ojos, la soldado que siempre había sido debajo del acto de recluta asustada. Estás muerta, susurró, como si decirlo lo hiciera verdad. Vi el informe. Kia Operación Trueno Silencioso. Sin sobrevivientes. Cosa graciosa sobre los informes, dijo Paige mientras le ponían esposas de plástico en las muñecas. A veces están equivocados. A veces un francotirador sobrevive a un IED que destruye su convoy. A veces arrastra a 3 compañeros heridos 8 kilómetros por territorio hostil antes de que la segunda emboscada los termine. A veces pasa 16 horas fingiendo estar muerta entre los cadáveres de su unidad, memorizando las voces de los atacantes que sabían exactamente dónde golpear. Voces hablando pastún e inglés. Tu inglés, Tarak. El kit de trauma usado en Elena contenía agentes hemostáticos avanzados desarrollados para medicina de campo. Estos coagulantes de grado farmacéutico originalmente diseñados para operaciones especiales de la OTAN podían detener sangrado severo en menos de 60 segundos. La fórmula especializada combinada con vendajes de presión usando fibras de nanotecnología había salvado innumerables operadores en situaciones donde el primer auxilio tradicional fallaría. Cada kit costaba miles pero significaba la diferencia entre vida y muerte. La herida en el hombro de Elena era superficial pero sangraba fuertemente por el tiro rasante. Paige trabajó con eficiencia practicada, aplicando el agente hemostático y el vendaje de presión mientras el equipo de Kem rodeaba a los conspiradores restantes. Sus manos estaban firmes como roca a pesar de todo. La persona temblorosa de recluta completamente abandonada. No eres realmente una lavada, ¿verdad? Preguntó Elena, apretando los dientes contra el dolor. No, respondió Paige simplemente, verificando el vendaje una vez más. No lo soy.
El bosque cayó en silencio, excepto por la respiración áspera de prisioneros asegurados y la comunicación profesional tranquila entre los operadores de KEM. Hayes yacía de cara en la tierra, su uniforme perfecto de comandante ahora manchado con lodo y fracaso. A su alrededor, los contratistas contratados estaban siendo buscados y restringidos sistemáticamente por policía militar que parecía haber materializado de la nada. El helicóptero del coronel Morrison tronó arriba, el downdraft esparciendo hojas y escombros mientras se posaba en un claro a 50 metros. El hombre mismo emergió en uniforme completo, su rostro curtido en líneas de furia controlada. Examinó la escena. Reclutas heridos, contratistas muertos, su comandante de confianza en restricciones, y su mandíbula se tensó. Sargento Kem, la voz de Morrison llevó a pesar de los rotores del helicóptero muriendo. Quiero un informe completo de situación ahora. Kem dio un paso adelante, aún sosteniendo su arma lista. Señor, hemos estado corriendo una operación conjunta con DIA por 6 meses. El comandante Hayes ha estado bajo vigilancia por traición sospechada relacionada con la operación Trueno Silencioso. Hoy. Intentó eliminar a nuestro testigo clave. Los ojos de Morrison encontraron a Paige, quien aún estaba arrodillada junto a Elena. Suministros médicos esparcidos alrededor. Y el testigo sería Paige se levantó lentamente, favoreciendo su hombro herido. El movimiento hizo que su camisa rasgada se moviera, revelando completamente el tatuaje del fénix que se extendía por su omóplato izquierdo. El diseño era intrincado, hermoso e inconfundible, un pájaro de llamas surgiendo de cenizas. Con el número 7 incorporado en el patrón de sus plumas de cola, varios de los PM dieron un paso atrás involuntario. Todos en operaciones especiales conocían ese símbolo, sabían lo que significaba. Fantasma 7, señor, dijo Paige, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien que había ganado el derecho a hablar. Sargento de primera clase Paige Walker, destacamento operacional de Fuerzas Delta, oficialmente muerta en acción hace 3 años durante la operación Trueno Silencioso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tank Wagner, que había llegado con la fuerza de reacción, dejó caer su arma. La boca de Lance Rivera colgaba abierta. Los reclutas que habían atormentado a Paige por 3 semanas estaban congelados, incapaces de reconciliar la lavada rota con la leyenda de pie ante ellos. Morrison se acercó lentamente, sus ojos nunca dejando el tatuaje. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, hizo algo que sorprendió a todos presentes. Saludó. No el saludo casual entre oficiales, sino el saludo rígido formal reservado para héroes y los muertos honrados. Informé tu servicio memorial, dijo en voz baja. Presenté banderas a familias, firmé cartas a madres que nunca verían a sus hijos de nuevo. Su voz se endureció. Alguien mejor explíqueme ahora mismo cómo una operadora muerta está de pie en mi campo de entrenamiento. Hayes intentó hablar desde su posición en el suelo, pero Kem plantó una bota entre sus omóplatos. El comandante tendrá su oportunidad de hablar en interrogatorio. Paige bajó su saludo, haciendo una mueca mientras el movimiento tiraba de sus heridas. Señor, después de la emboscada, fui la única sobreviviente. 16 horas en un escondite, escuchando a luchadores enemigos y sus manejadores coordinar la limpieza. Oí voces americanas, señor, específicamente, oí al comandante Hayes confirmando nuestra eliminación y arreglando pago. Eso es imposible, dijo Morrison, pero su tono sugería que trataba de convencerse. Derek Hess ha servido con distinción por 15 años. Fue instrumental en planear Trueno Silencioso. Exactamente, respondió Paige. Sabía nuestra ruta, nuestros planes de respaldo, nuestros puntos de extracción, todo lo que el enemigo necesitaba para convertir una operación rutinaria en un campo de matanza. 15 operadores murieron porque nos vendió por dinero. Hayes finalmente encontró su voz, amortiguada por la tierra, pero venenosa. Está mintiendo. ¿Esto es todo un elaborado qué? Paige se volvió para enfrentarlo completamente. Un esquema elaborado donde me dejo explotar. Veo a mi equipo morir. Paso 3 años bajo tierra y me someto voluntariamente a tus juegos sádicos de campamento de entrenamiento. Esa es tu defensa.
Metió la mano en sus pantalones tácticos y sacó un pequeño dispositivo. Un grabador militar. Golpeado pero funcional. He estado grabando todo por 3 semanas. Derek, cada amenaza, cada accidente, cada intento de tenerme sola, pero esta es la que realmente necesitas oír. Presionó play. La voz de Hayes llenó el claro. Pequeña pero inconfundible de la charla de radio durante la emboscada. Confirmen el objetivo. Necesito confirmación visual antes de terminar esto. Luego de 3 años atrás. Una grabación diferente. La calidad era peor. Filtrada a través de frecuencias de emergencia y ruido de combate, pero la voz era la misma. Paquete confirmado. Eliminado. 15 Kia. Sin sobrevivientes. Pago como acordado. Allahu Akbar. Las últimas 2 palabras colgaban en el aire como veneno, un comandante americano invocando el takbir para vender su autenticidad a compradores yihadistas. Varios infantes de marina se alejaron de Hayes con disgusto. El rostro de Morrison se había vuelto piedra fría. ¿Cómo? Paige apagó el grabador. Baliza de emergencia en mi equipo grabó todo en bucle. Protocolo estándar para operaciones en áreas denegadas. Aún transmitía cuando salía arrastrándome de ese infierno. DIA lo recogió, pero para entonces Hayes había archivado sus informes. Fui listada como Kia, y cualquier investigación lo habría alertado. Así que me dieron una elección. Quedarme muerta y ayudarlos a construir un caso o volver y verlo desaparecer en protección de testigos. Así que te quedaste muerta, dijo Morrison, comprendiendo amaneciendo. Por 3 años, 3 años de nueva identidad, nuevos registros, esperando la oportunidad correcta. Cuando Hayes fue transferido aquí, Kim ya estaba en lugar. Sabíamos que me reconocería eventualmente. Sabíamos que tendría que actuar. Los asesinos seriales reviven sus crímenes. Y los traidores siempre tienen cabos sueltos que los persiguen. Elena, que había estado escuchando en silencio conmocionado, encontró su voz. ¿Pero por qué dejarlo torturarte? ¿Por qué someterte a todo eso si sabías? Paige la ayudó a ponerse de pie, movimientos gentiles a pesar de todo. Porque necesitaba que escalara. Cada acto de crueldad, cada accidente construía el patrón. Y necesitaba saber si trabajaba solo o si el cáncer se había extendido. Gesturó a los contratistas capturados. Estos no son mercenarios aleatorios. Están conectados a la misma red que compró nuestra sangre hace 3 años. Hayes aún estaba en el negocio. Hank Wagner tropezó adelante, su rostro pálido debajo de su color rojizo usual. Nosotros. Jesús, lo ayudamos. Todo el acoso, los ataques. Parecía que podría vomitar. Lo ayudamos a tratar de matarte. Fueron herramientas, dijo Paige sin acusación. Él alentó una cultura de brutalidad porque le daba cobertura. Cada recluta que abandonaba, cada accidente de entrenamiento normalizaba lo que planeaba para mí. Lance Rivera se había hundido de rodillas, mirando sus manos como si viera sangre en ellas. El curso de obstáculos. Cuando caíste, nos reímos. Nos reímos mientras sangrabas. El peso de la vergüenza colectiva se asentó sobre el campo de entrenamiento. Estos no eran necesariamente malas personas. Eran jóvenes, agresivos, canalizando su energía en crueldad porque su liderazgo no solo lo había permitido, sino alentado. Ahora veían el costo de esa cultura escrito en sangre y traición. Morrison se volvió a Kim. ¿Qué tan profundo va esto? Hemos identificado al menos 12 co-conspiradores hasta ahora, reportó Kim. 6 en logística, 4 en inteligencia, 2 en reclutamiento. Han estado alimentando información a redes terroristas por años usando a Hayes como corredor. Horarios de entrenamiento, envíos de equipo, movimientos de personal, cosas de bajo nivel individualmente, pero en agregado. En agregado. Vale millones y cuesta vidas. Terminó Morrison. Cristo. ¿Cuántas operaciones fueron comprometidas? ¿Cuántos soldados? No terminó la oración. La matemática era demasiado horrible para contemplar. Cada emboscada que había sido demasiado perfecta.
Cada IED que había sido colocado demasiado precisamente. Cada operación que había salido mal sin explicación. Todo potencialmente trazado de vuelta a esta red. Hayes fue levantado por 2 p.m. Su rostro torcido con rabia y desesperación. No entienden. El dinero no era nada comparado con lo que ofrecieron. Poder, influencia, un asiento en la mesa cuando el viejo orden caiga. Están luchando por un imperio moribundo. Mientras el futuro, Paige se movió tan rápido que incluso los PM no pudieron reaccionar. Su puño conectó con la mandíbula de Hayes con un crack que resonó a través del claro. Cayó inconsciente antes de golpear el suelo. Eso es por Kowalski, dijo en voz baja. Tenía 19. Quería ser maestro cuando saliera. Frotó sus nudillos, probablemente rotos por el puño, pero sin mostrar signo de dolor. A su alrededor, nadie se movió para censurarla por golpear a un prisionero. Alguna justicia trascendía regulaciones. Morrison gesticuló a los PM, sáquenlo de aquí. Aislamiento completo hasta interrogatorio. Quiero cada palabra que haya dicho documentada. Mientras Hayes era arrastrado. Morrison se volvió a Paige. Has estado legalmente muerta por 3 años. Tu familia piensa que morí como héroe. Terminó Paige. Era mejor así. Más seguro para ellos. Y ahora Paige miró alrededor del campo de entrenamiento a los reclutas que la habían atormentado. A Elena que había mostrado bondad cuando importaba. A Kem, que había jugado su rol perfectamente. Al bosque, donde casi había muerto de nuevo. Ahora estoy cansada de ser un fantasma. Señor, permiso para reincorporarme a los vivos. Morrison casi sonrió. Concedido, aunque va a haber una montaña de papeleo para resucitarte. Hizo una pausa, estudiándola. Podrías elegir cualquier asignación. Dauta te tomaría de vuelta en un latido. O podrías ir civil, tomar tu pensión y desaparecer de verdad esta vez. En realidad, señor. Paige miró a los reclutas reunidos, la mayoría aún en shock. Estaba pensando en quedarme aquí. Aquí. Las cejas de Morrison subieron. En San Fernando, estos chicos necesitan entrenamiento apropiado, dijo Paige, abarcando a Tank, Lance y los otros con un gesto. No la porquería tóxica que Hayes vendía, sino mentoría real. Cómo ser guerreros sin perder su humanidad. Cómo ser fuertes sin ser crueles. Encontró los ojos de Tank directamente. Cómo reconocer cuando el liderazgo ha salido mal y tener el coraje de oponerse. Tank se enderezó inconscientemente bajo esa mirada. Señora, nosotros, no hay disculpa suficiente para entonces no te disculpes. Paige la cortó. Aprende a hacerlo mejor. Pásalo. Se volvió a Morrison. Con su permiso, señor, me gustaría implementar un nuevo protocolo de entrenamiento, uno que construya guerreros, no matones. Morrison consideró por un largo momento. Estás hablando de reformar toda la cultura de entrenamiento militar. No es una petición pequeña. Sargento, tampoco lo fue derribar una red terrorista desde dentro, señor. Punto tomado. Morrison asintió lentamente. Escribe una propuesta. Si es sólida, tendrás mi respaldo. Miró alrededor del claro una vez más por ahora. Llevemos a estos heridos a médico y empecemos a procesar esta escena del crimen. Tenemos audiencias congresionales en nuestro futuro. Gente, todos querrán saber cómo una héroe terminó en el suelo mientras un traidor llevaba águilas. Mientras el claro erupcionaba en caos organizado, médicos tratando heridos, investigadores documentando evidencia, helicópteros llegando para transportar prisioneros, Elena atrapó el brazo de Paige. Esa cosa que dijiste anoche sobre cazadores fingiendo ser presas. Estabas hablando de ti misma. A veces la única forma de atrapar a un depredador es hacerte cebo irresistible. Confirmó Paige. Hayes no pudo resistir la oportunidad de terminar lo que empezó. Su paranoia lo hizo predecible. Pero el costo. Elena gesticuló a las heridas de Paige. Las semanas de tortura soportadas. 15 buenos operadores pagaron un precio mucho más alto.
dijo Paige simplemente. Esto no fue nada comparado con lo que sufrieron. Mientras caminaban hacia el helicóptero médico, Lance Rivera los interceptó. El recluta chico de oro que había liderado tanto del acoso parecía roto. Envejecido una década en una hora. Sargento Walker, Fantasma 7. Ni siquiera sé cómo llamarte. Paige funciona. Tragó saliva. Necesito saber. ¿Lo habrías dejado matarte si Kim no aparecía? Si la trampa hubiera funcionado, Paige consideró la pregunta seriamente. Sabía que Kim estaba allá. Toda la operación dependía de que Hayes creyera que tenía control mientras documentábamos todo. Pero para responder tu pregunta real, sí significaba exponerlo, salvar vidas futuras, habría muerto aquí, hizo una pausa. Aunque me alegra que no llegara a eso. Morir una vez fue suficiente. La compostura de Lance finalmente se quebró. Lágrimas corrieron por su rostro mientras el peso completo de sus acciones lo golpeaba. Podríamos haberte matado todas esas veces. Cualquiera de esas bromas podría haber. Y nos reímos. Dios nos ayude. Nos reímos. Tienes 18 años y seguías el ejemplo de tu liderazgo. Dijo Paige, no uncanny. El fracaso fue de ellos, no tuyo. Pero lo que hagas con este conocimiento, como avances, eso es tuyo. Lo dejó allí, luchando con su conciencia, y subió al helicóptero médico con Elena mientras el pájaro despegaba. Miró abajo a la base de San Fernando extendiéndose debajo. 3 semanas atrás, había llegado aquí como presa. Ahora se iba como algo más. No del todo el fantasma que había sido. No del todo la soldado que era antes. Algo nuevo, forjado en traición, pero templado por justicia. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de debriefings, investigaciones y revelaciones. La red que Hayes había construido era más extensa de lo que nadie imaginaba. Cada conspirador arrestado llevaba a 2 más. Un cáncer que se había metastasizado a través de múltiples comandos. La evaluación de daños era escalofriante. Cientos de operaciones potencialmente comprometidas. Docenas de muertes que podrían haberse prevenido. A través de todo, Paige testificó con la misma precisión calmada que había traído a su rol encubierto. Se sentó en instalaciones seguras recontando 3 años de muerte viviente, las 16 horas entre sus compañeros asesinados, la construcción cuidadosa de su identidad de cobertura. Nunca alzó la voz, nunca mostró emoción más allá de desapego profesional, pero aquellos que escuchaban de cerca podían oír el peso que llevaba en cada palabra elegida con cuidado. La explosión mediática fue inevitable. Héroe muerta expone comandante traidor gritaban titulares a través del país. La foto de Paige, tanto como la recluta rota y en kit completo de Fuerzas Delta, se volvió icónica. El tatuaje del Fénix fue analizado, mitificado, convertido en símbolo de resiliencia militar. Rechazó todas las solicitudes de entrevistas, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Un mes después de la emboscada en el bosque, Paige estaba en el Cementerio Nacional de los Caídos. 15 lápidas se extendían ante ella, nombres que había llevado por 3 años. Llevaba su uniforme de gala por primera vez desde su muerte. Cada cinta y insignia de calificación restaurada. La cruz de la Armada que Morrison había recomendado sería presentada la próxima semana, pero esa ceremonia se sentía hueca comparada con este momento. Lo atrapé, dijo en voz baja a las piedras. Tomó más de lo que esperaba. Costó más de lo que quería, pero Derek Hess nunca enviará a otro soldado a morir por dinero. Colocó un pequeño pin de Fénix en cada tumba. Tokens que había mandado hacer especialmente. Pueden descansar ahora. Todas las cuentas pagadas. Hablando con los muertos, sargento. Paige no se volvió ante la aproximación de Kem. Habían mantenido su distancia de cobertura a través de la operación, pero siempre había sabido que era más que un activo de inteligencia convenientemente colocado. Alguien debería. Merecían saber que su sacrificio significó algo. Lo hizo. Kem se movió para pararse junto a ella, estudiando las tumbas. Hayes dio todo en interrogatorio. Nombres, fechas, números de cuentas. Estamos.
enrollando células terroristas desde Afganistán hasta Michigan. Tus compañeros no murieron por nada. No deberían haber muerto en absoluto. No. Acordó Kim. No deberían. Hizo una pausa. Hay algo más. Algo que no estaba en ningún informe. Paige finalmente lo miró. ¿Qué tipo de algo? Kim sacó un sobresellado. Esto estaba en los efectos personales de Hayes, oculto en un fondo falso de su cajón de escritorio. Está dirigido a Fantasma 7. El sobre era viejo, desgastado en los bordes como si hubiera sido manejado a menudo. El nombre de Paige, su nombre real, estaba escrito en letra que no reconocía. Lo abrió con cuidado, extrayendo una hoja de papel y una fotografía. La foto mostraba a Hayes con otro hombre, ambos en ropa civil, de pie en lo que parecía una casa segura. El rostro del segundo hombre estaba parcialmente oscurecido, pero algo en su postura, la forma en que se sostenía, era familiar, demasiado familiar. La carta era breve. 7 si estás leyendo esto. Entonces Hayes falló y sobreviviste de nuevo. Siempre fuiste demasiado terca para morir apropiadamente. El juego no ha terminado. El Phoenix no es el único pájaro que puede surgir de las cenizas cuando estés lista para saber toda la verdad. Me encontrarás donde todo comenzó. 6. La mano de Paige se apretó en el papel. 6. Fantasma. 6. Rodríguez, que supuestamente había muerto en la primera ola de la emboscada, cuyo cuerpo había sido tan dañado que requería confirmación de ADN, que había sido el amigo más cercano de Hayes en la unidad antes de Trueno Silencioso. Hijo de puta, respiró. Estaba en ello. Rodríguez estaba en ello desde el principio. Kim frunció el ceño. Eso es imposible. He visto el certificado de muerte, la coincidencia de ADN. El ADN puede falsificarse si tienes ayuda interna. Interrumpió Paige. Y Hayes tenía ayuda en todas partes. Estudió la foto de nuevo, notando detalles, un calendario en la pared mostrando una fecha 2 meses después de la supuesta muerte de Rodríguez. Un periódico con un titular legible de incluso más tarde. Está vivo. Fantasma 6 está vivo y ha estado dirigiendo cosas desde las sombras mientras Hayes tomaba el calor. Donde todo comenzó, leyó Kim de la carta. ¿Qué significa eso? Paige ya se movía, dirigiéndose de vuelta al estacionamiento con propósito. Base de operaciones avanzada, Rattle Snake, provincia de Kandahar, donde nos preparamos para Trueno Silencioso. Si 6 envía mensajes, ahí es donde querría reunirse. Paige, espera. Kim la alcanzó. Esto podría ser una trampa. Otro intento de terminar lo que Hayes empezó. Por supuesto que es una trampa. Paige se detuvo en su auto, un sedán simple. Nada como los vehículos tácticos que una vez comandó. Pero también son respuestas. Rodríguez era nuestro especialista en tecnología, nuestro analista de Intel. Si se volvió, sacudió la cabeza. Sabría cosas que Hayes nunca pudo. Procedimientos operativos, protocolos de contacto, códigos de emergencia que aún están activos. Más razón para no ir sola. Paige miró de vuelta al cementerio, a las 15 tumbas de pie silenciosas en filas NIT, luego a Kim, que había arriesgado su carrera para ayudarla a obtener justicia. Esta no es tu pelea. No era mi pelea antes tampoco. No me detuvo de ofrecer. La expresión de Kim era resuelta. Has estado sola por 3 años. Tal vez es hora de recordar cómo se siente tener respaldo. La oferta colgaba entre ellos, complicada por todo lo no dicho. Paige había aprendido a operar sola, a no confiar en nadie, a ver traición en cada sombra. Pero estaba cansada de ser un fantasma, cansada de llevar el peso sola. Kandahar está lejos de San Fernando, dijo finalmente. Y tengo horarios de entrenamiento para escribir. Morrison espera esa propuesta para lunes. Entonces escríbelo en el avión. Kim sonrió ligeramente. Oí que Afganistán es encantador esta época del año. Perfecto para reunions con compañeros muertos que podrían ser terroristas internacionales. A pesar de todo, Paige se encontró casi sonriendo de vuelta.
Ustedes tipos de inteligencia siempre complicando cosas, dice la mujer que jugó muerta por 3 años para atrapar a un traidor. Y se pararon allí en el estacionamiento del Cementerio Nacional. 2 soldados que habían visto demasiado, preparándose para una guerra que aparentemente no había terminado. En algún lugar allá, Fantasma 6 esperaba. El Fénix había surgido. Pero aparentemente, no era la única con resurrección en su historia. Una semana después, Paige estaba ante los reclutas reunidos de la base de San Fernando. Tank Wagner, Lance Rivera, Elena Cruz y 40 otros la observaban con expresiones desde "oh" hasta aprensión. Llevaba atuendo estándar de instructor, pero todos sabían quién era realmente, que había sobrevivido, que había sacrificado. No estoy aquí para ser su amiga, comenzó, su voz llevando fácilmente a través del campo de desfile. Tampoco estoy aquí para ser su enemiga. Estoy aquí para enseñarles cómo ser guerreros. No asesinos, no matones en uniforme. Guerreros. Hizo una pausa, encontrando ojos a través de la formación. Hay una diferencia. Y si no la aprenden aquí, la aprenderán en sangre. La de ustedes o la de alguien más. Chang levantó una mano. Sargento Walker, ¿cómo volvemos de lo que hicimos, de lo que éramos? Empiezan reconociéndolo, respondió Paige. Sin excusas, sin justificaciones. Fueron crueles porque se permitió, porque se alentó, porque los hacía sentir poderosos. Asúmanlo. Luego elijan ser mejores. ¿Tan simple? Preguntó Lance, escepticismo claro. No dije simple. Dije empiecen. Paige se movió entre ellos ahora. Ya no la recluta encorvada, asustada, pero no del todo la depredadora que había revelado en el bosque. Algo equilibrado entre. Cada día enfrentarán elecciones. Elecciones duras. El camino fácil de la crueldad o el camino más duro de la fuerza. Elijan sabiamente. Sus vidas y las vidas de aquellos que liderarán dependen de ello. Se detuvo frente a Elena. Cruz, mostraste coraje cuando no te costaba nada y bondad cuando no te ganaba nada. Eso es la base del liderazgo real. Constrúyelo. Elena se enderezó. Sí, sargento. El resto de ustedes, continuó Paige, empezaremos con básicos, no básicos físicos. Cualquier tonto puede hacer flexiones, básicos mentales, básicos emocionales. ¿Qué significa servir? ¿Cómo se ve el honor cuando nadie mira? ¿Cómo mantienen la humanidad en situaciones inhumanas? Regresó al frente de la formación. Lo descubriremos juntos. Algunos de ustedes abandonarán. No porque sean débiles, sino porque no quieran cambiar. Está bien. Mejor fallar aquí que fallar cuando vidas dependan de ustedes. Sacó un pequeño dispositivo, su grabador táctico, el mismo que había capturado la traición de Hayes. Esto grabó todo lo que pasó aquí en el último mes. Cada crueldad, cada momento de mentalidad de multitud, cada vez que eligieron odio fácil sobre compasión dura, ha sido sometido como parte del registro oficial. Los reclutas se movieron incómodos, pero también ha sido sellado. Lo que pase de aquí en adelante es lo que importa. No pueden cambiar lo que hicieron. Solo pueden cambiar lo que hacen. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Kim. Su transporte a Kandahar estaba listo. Tiempo de enfrentar cualquier juego que Fantasma 6 estuviera jugando. Pero primero, tenía semillas que plantar aquí. El entrenamiento comienza mañana a las 0500, anunció. Empezaremos con meditación. ¿Meditación? Chang no pudo ocultar su sorpresa. En la infantería de marina, los guerreros más fuertes conocen sus propias mentes. Respondió Paige, los más peligrosos conocen sus propias almas. Despedidos. Mientras la formación se rompía, reclutas murmurando entre sí. Elena se acercó, sargento, ¿realmente te quedas? Después de todo, Paige cargó su mochila, la misma maltrecha con la que había llegado, ahora llevando contenidos muy diferentes. Por ahora, este lugar rompía gente bajo Hayes, tal vez bajo liderazgo apropiado. Puede reconstruirlos.
Y después, Elena tenía instintos de inteligencia, siempre probando más profundo. Después es después. Paige empezó a caminar hacia el estacionamiento donde Kim esperaba. Enfócate en hoy. Cruz. Mañana tiene suficientes problemas propios. Los dejó allí. 40 jóvenes en una encrucijada. Algunos ya eligiendo sus caminos. Otros aún perdidos en los restos de sus suposiciones. No era su trabajo salvarlos a todos. Pero tal vez, solo tal vez, podía mostrarles cómo salvarse a sí mismos. Kim estaba apoyado contra un SUV discreto. Ropa civil no ocultando del todo su porte militar. ¿Lista para la ronda 2? ¿Alguien está listo para confrontar compañeros muertos que podrían ser terroristas internacionales? Paige lanzó su mochila atrás. Pero lista o no, 6 espera. La intel más reciente sugiere aumento de charla alrededor de la vieja FOB. Alguien definitivamente nos espera. Bien. Paige subió al asiento del pasajero. Estoy cansada de sorpresas. Tiempo para algunas respuestas. Mientras conducían lejos de la base de San Fernando, Paige tocó el tatuaje del Fénix a través de su camisa. 3 años de estar muerta, 1 mes de ser presa, y ahora dirigiéndose a otra trampa. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola. Esta vez no fingía ser débil. La carretera se extendía adelante, llevando eventualmente a un aeropuerto, un avión y un desierto donde los fantasmas aparentemente se congregaban. Detrás de ellos, la base de San Fernando comenzó su transformación. Un recluta, una elección, un momento a la vez. El Fénix había surgido, pero su trabajo estaba lejos de terminar en su bolsillo. La carta de 6 quemaba como un carbón. El juego no ha terminado. No, no lo había. Pero Paige había aprendido paciencia en sus años de muerte. Había aprendido a ser tanto cazadora como presa, a convertir debilidad en fuerza, a encontrar justicia en los lugares más improbables. Fantasma 6 esperaba donde todo comenzó. Pronto descubriría por qué. Y tal vez finalmente, los últimos fantasmas de trueno silencioso pudieran descansar en paz o enfrentar la justicia que habían escapado por demasiado tiempo. La carretera adelante era incierta, peligrosa, llena de sombras y traición. Pero Paige Walker, Fantasma 7, Fénix, sobreviviente, conducía hacia ella sin hesitación. Algunas batallas eliges, otras te eligen. Esta había estado 3 años en gestación. Tiempo de terminarla. ¿Sabes?, dijo Kim mientras se unían a la interestatal. La mayoría de la gente que vuelve de los muertos trata de vivir vidas tranquilas, desaparecer, encontrar paz. Paige observó el paisaje andaluz borroso pasar, ya cambiando su mente a operaciones desérticas, al peso de rifle y responsabilidad. La mayoría de la gente que vuelve de los muertos no fue asesinada por sus amigos. Además, lo miró. La paz está sobrevalorada. Hablado como un verdadero fantasma. Ex-fantasma, corrigió Paige. Ahora soy algo más. ¿Qué es eso? Consideró la pregunta mientras marcadores de millas pasaban, cada uno llevándola más cerca a respuestas, a peligro, a cualquier juego que Seis hubiera estado jugando en las sombras. Reckoning, dijo finalmente. Soy un Reckoning. El SUV siguió conduciendo a través del atardecer reuniéndose, sus faros cortando el crepúsculo andaluz como balizas gemelas buscando verdad en un mundo construido en mentiras. La carretera se extendía endlessly adelante. Cada marcador de milla un countdown a confrontación. Cada salida pasando una última oportunidad de volver que ninguno tomaría. Ken conducía en silencio cómodo mientras Paige observaba el paisaje transformarse de verdor costero a marrón interior. El terreno ya susurrando hints del desierto que los esperaba medio mundo lejos. Detrás de ellos, la base de San Fernando se asentaba en rutinas vespertinas que nunca serían del todo las mismas. Reclutas alineados para Chao, pero las conversaciones eran subduedas, pensativas. Tank Wagner sentada sola, leyendo un libro sobre ética militar que había sacado de la biblioteca de la base. Lance Rivera ayudando a un recluta luchando con mantenimiento de equipo, paciencia reemplazando su burla usual.
Elena Cruz escribiendo en un diario documentando el día en que un fantasma les enseñó sobre resurrección. La sombra de la traición de Hayes perduraría, pero algo nuevo crecía en su lugar. Algo que podría, dado tiempo y cuidado tierno, florecer en honor adelante. Afganistán esperaba con sus secretos y sus fantasmas. Paige ya podía sentir el calor, probar el polvo. Oír la llamada a oración ecoando a través de las antiguas calles de Kandahar. Base de operaciones avanzada Rattlesnake que había sido desmantelada años atrás. Sus barreras y búnkers devueltos a arena, pero lugares donde sangre había sido derramada nunca desaparecían verdaderamente. Esperaban, pacientes como cementerios para aquellos que conocían sus secretos regresar. Fantasma 6 estaba allá, otro hombre muerto caminando, otra traición vistiendo un rostro familiar. El juego que prometía sería mortal, pero Paige ya había muerto una vez. La segunda vez, si venía, sería en sus términos. Kem la miró, viendo algo en su expresión que lo hizo presionar ligeramente más fuerte el acelerador. Eran dos soldados corriendo hacia una guerra que debería haber terminado 3 años atrás en una emboscada que nunca debería haber sucedido. Pero algunas batallas rehúsan quedarse enterradas, igual que algunos fantasmas rehúsan estar muertos. Algunas guerras terminan con tratados firmados por políticos que nunca oyeron las balas cantar. Otras terminan con tumbas, filas de piedras blancas que no cuentan nada de la traición debajo.